1925, Toledo, España. La casa donde las brujas fueron quemadas y jamás descansaron. Hay lugares donde el tiempo no cura las heridas, lugares donde la piedra guarda memoria y la tierra rechaza el olvido. En el corazón de Toledo, tras las murallas milenarias y los callejones de adoquín desgastado, se alza un caserón que los lugareños evitan nombrar. Sus muros de piedra ceniza parecen absorber la luz del día, y sus ventanas, algunas tapiadas, otras simplemente vacías, observan la calle con la frialdad de cuencas sin ojos. El portón de madera, carcomido por décadas de abandono, aún conserva marcas profundas, arañazos verticales, como si alguien hubiera intentado escapar desde dentro. Cuando el viento desciende desde las colinas del Tajo, trae consigo un olor persistente. No es el aroma húmedo de la piedra antigua, ni el musgo que crece entre las grietas. Es algo más visceral, ceniza vieja, madera quemada, y debajo de todo eso, un rastro dulzón y enfermizo que hace que los perros se alejen con el rabo entre las patas. Los ancianos del pueblo cierran las ventanas cuando cae la noche sobre ese lugar. Dicen que en 1925 ocurrió algo imperdonable entre esos muros, algo que manchó la tierra con sangre y fuego. Algunos hablan de un aquelarre interrumpido, otros de una ejecución masiva ordenada por hombres vestidos de negro que llegaron desde la capital. Lo que nadie discute es esto: las mujeres que murieron allí no se fueron en paz. Y cuando algo muere con rabia, con terror, con la certeza de una injusticia irreparable, no descansa, se aferra, se arraiga, espera. Esta es la historia de lo que ocurrió cuando una familia decidió ignorar las advertencias, cuando cruzaron el umbral de esa casa maldita, y cuando descubrieron que algunas puertas, una vez abiertas, jamás vuelven a cerrarse. Era el otoño de 1932, cuando Miguel Ferrer tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La crisis había golpeado Madrid con fuerza brutal. Su pequeño negocio de imprenta había cerrado, las deudas se acumulaban como nubes de tormenta, y su esposa, Elena, tosía cada noche con un sonido húmedo que presagiaba tuberculosis. Su hijo, Andrés, apenas tenía 6 años, pero ya conocía el hambre y el miedo en los ojos de sus padres. Cuando Miguel vio el anuncio en el periódico, le pareció una señal divina. Caserón en Toledo. Amplio. 3 plantas. Precio excepcional por venta urgente. El precio era absurdamente bajo, menos de lo que costaría alquilar un piso modesto en Madrid durante un año. No preguntó por qué. No quiso saber. La casa estaba a las afueras del casco antiguo, en una zona donde las calles se estrechaban hasta convertirse en pasajes sombríos. Cuando llegaron con sus escasas pertenencias en un carro tirado por mulas, los vecinos se asomaron a las puertas apenas entreabiertas. Nadie los saludó. Una mujer mayor, vestida de negro riguroso, se persignó 3 veces antes de cerrar su ventana con un golpe seco. El notario que les entregó las llaves era un hombre delgado de manos temblorosas. No quiso entrar a mostrarles la propiedad. Simplemente dejó el manojo de hierro oxidado sobre la mesa de su despacho y murmuró algo sobre documentación en orden, antes de escoltarlos apresuradamente hacia la salida. Esa misma tarde, mientras desempacaban bajo la luz mortecina de velas, la casa no tenía electricidad. Un anciano se acercó al portón. Su rostro curtido por el sol brillaba de sudor pese al frío. «Marchaos», dijo con voz ronca. «Esta es la casa maldita de las brujas. Aquí murieron aullando y aún no se han ido». Miguel cerró la puerta en sus narices. «Comenta desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Y si alguna vez has sentido miedo dentro de una casa antigua». Porque lo que esta familia estaba a punto de descubrir demostraría que algunas advertencias no deben ignorarse. La primera noche en el caserón fue el comienzo del fin. La casa olía a clausura, a décadas de polvo acumulado, a humedad que se filtraba desde las piedras del suelo, a algo indefinible que hacía que Elena cubriera su boca con un pañuelo cada vez que respiraba profundo. Era más grande de lo que habían imaginado. 3 plantas conectadas por una escalera de madera que gemía bajo el peso de cada paso. Las habitaciones,
Se sucedían una tras otra como celdas monacales, techos altos con vigas oscurecidas por el humo de chimeneas antiguas, paredes desnudas donde la cal se desprendía en copos blanquecinos, y suelos de baldosa roja agrietada que resonaban con eco hueco. Miguel intentó mostrarse optimista. «Es sólida», decía mientras palpaba los muros de piedra. «Solo necesita una buena limpieza y algo de cal fresca. En primavera la tendremos como nueva». Elena no respondía. Desde que habían cruzado el umbral, una opresión extraña le apretaba el pecho. No era solo la humedad ni el frío que calaba hasta los huesos. Era algo más sutil, la sensación persistente de ser observada, de que detrás de cada puerta cerrada, en cada rincón sumido en sombras, algo aguardaba inmóvil. Andrés, el niño, exploraba con la curiosidad temeraria propia de su edad. Corría por los pasillos haciendo resonar sus pasos, abría armarios vacíos, asomaba la cabeza por ventanas sin cristales desde donde se veía el tejado de tejas musgosas y los campos pardos que se extendían hacia el horizonte. La primera noche durmieron los tres juntos en el salón principal, envueltos en mantas sobre un colchón de paja que habían traído desde Madrid. La chimenea apenas calentaba, y el fuego proyectaba sombras danzantes que trepaban por las paredes como dedos esqueléticos. Fue pasada la medianoche cuando lo escucharon. Un sonido seco, definido. 3 golpes rítmicos provenientes del piso superior. Miguel se incorporó de inmediato, con el corazón acelerado. ¿Has oído eso? Elena asintió en silencio, abrazando a Andrés contra su pecho. El niño dormía profundamente, ajeno al terror que comenzaba a infiltrarse en sus padres. 3 golpes más, esta vez más fuertes, como nudillos de hueso golpeando madera. Miguel tomó un candil y una barra de hierro que habían usado para forzar una ventana atascada. «Me quedaré aquí», susurró Elena, pero su voz temblaba. Subió la escalera con lentitud, cada peldaño protestando bajo su peso. La luz del candil apenas penetraba la oscuridad viscosa del segundo piso. Los pasillos se extendían a izquierda y derecha, con puertas cerradas que parecían esperar pacientemente. Los golpes habían cesado. Miguel recorrió el pasillo, empujando cada puerta, iluminando habitaciones vacías donde las corrientes de aire movían jirones de telarañas como velos espectrales. Nada, nadie. Regresó al salón con el rostro pálido. Habrá sido el viento, o ratas en el techo. Pero ninguno de los dos creyó realmente en sus palabras. Las noches siguientes, los sonidos se repitieron con variaciones inquietantes. Golpes, arrastres, pasos que recorrían el pasillo superior cuando todos estaban abajo. Y algo peor, susurros. Elena los escuchaba mientras trabajaba durante el día, fregando suelos o intentando reparar las ventanas rotas. Voces femeninas, apenas audibles, que parecían provenir de dentro de los muros. No distinguía palabras, solo el tono, súplica desesperada mezclada con rabia contenida. «Es la acústica de la casa», insistía Miguel, aunque su convicción flaqueaba. «Las piedras antiguas hacen eco de formas extrañas». Pero Andrés no necesitaba excusas racionales. El niño comenzó a cambiar. Ya no exploraba con alegría. Se mantenía cerca de su madre, aferrándose a sus faldas, mirando constantemente hacia las escaleras con ojos muy abiertos. Por las noches se despertaba gritando, empapado en sudor frío, farfullando sobre las señoras que venían a visitarlo. «¿Qué señoras?», preguntaba Elena mientras lo acunaba, intentando calmar sus sollozos. «Las que están en las paredes», respondía el niño con voz pequeña. «Vienen cuando tú duermes. Me miran. Tienen la cara quemada». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Una madrugada, despertó con la certeza inexplicable de que algo andaba mal. La luz de la luna entraba por la ventana sin cortinas, bañando el salón en tonos plateados. Miguel roncaba suavemente a su lado, pero Andrés no estaba. Se levantó de un salto, el pánico estrangulando su garganta. «¡Andrés!». Lo encontró al pie de la escalera, descalzo y en camisón, mirando fijamente hacia el segundo piso. Sus ojos estaban abiertos,
pero su mirada era vidriosa, ausente. «Andrés, despierta». Elena lo sacudió suavemente. El niño parpadeó, confundido, y entonces comenzó a llorar. «Ellas me llamaban mamá, decían mi nombre, querían que subiera». Esa noche, Elena tomó una decisión. Al día siguiente hablaría con los vecinos. Necesitaba saber qué había ocurrido realmente en esa casa. Lo que descubrió la hundiría en un horror del que jamás podría escapar completamente. La taberna El Candil era el único lugar en el vecindario donde Elena pudo encontrar disposición para hablar. No fue fácil. Los parroquianos enmudecían cuando ella entraba, desviaban la mirada, murmuraban entre dientes. Pero la necesidad era más fuerte que la vergüenza. Finalmente, una mujer de mediana edad llamada Dolores, con manos encallecidas de lavandera y ojos compasivos, accedió a hablar. Se sentaron en un rincón apartado, bajo la luz amarillenta de un quinqué que apenas alejaba las sombras. «No deberíais estar en esa casa», comenzó Dolores con voz grave. «Todos lo sabemos, pero nadie se atreve a decirlo abiertamente porque hay cosas que es mejor no remover». Elena apretó las manos sobre la mesa, intentando controlar el temblor. «Mi hijo tiene pesadillas terribles. Escuchamos cosas. Necesito saber qué pasó allí». Dolores suspiró profundamente, como si estuviera a punto de abrir una tumba sellada durante años. Fue en 1925, hace 7 años, pero para los que lo vivimos podría haber sido ayer. La historia que siguió era un tejido de horror histórico y superstición arraigada. A principios de siglo, Toledo, como muchas ciudades españolas, vivía atrapada entre dos mundos: la modernidad que llegaba desde las capitales europeas y las tradiciones ancestrales que se aferraban a cada piedra, a cada rincón oscuro. En ese caserón, por entonces mucho más nuevo, vivía un grupo de mujeres, 9 en total, según los registros. Eran curanderas, parteras, conocedoras de hierbas y rituales antiguos que la iglesia miraba con creciente sospecha. «No hacían daño a nadie», explicó Dolores con amargura. «Ayudaban en los partos, curaban fiebres, preparaban ungüentos, pero la gente las temía. Las llamaban brujas, aunque solo fueran mujeres sabias como las hubo siempre». En el invierno de 1925, una serie de desgracias azotó la región. Cosechas perdidas por heladas tardías, ganado que moría sin causa aparente, niños que enfermaban con fiebres extrañas. Alguien necesitaba ser culpado, y el miedo, ese viejo maestro, señaló hacia el caserón. «Decían que celebraban aquelarres», continuó Dolores, su voz apenas un susurro, «que invocaban al diablo, que sacrificaban animales y niños recién nacidos. Mentiras, todas mentiras alimentadas por el pánico y la ignorancia. Pero las mentiras, cuando son repetidas por suficientes bocas, se convierten en verdad para las masas». Una noche de marzo, un grupo de hombres, vecinos, comerciantes, algunos incluso miembros del clero local, se presentaron en el caserón con antorchas y garrotes. No hubo juicio. No hubo defensa, solo rabia ciega y miedo ancestral convertidos en violencia. «Las arrastraron al sótano», dijo Dolores con lágrimas brillando en sus ojos. «Las encerraron allí y prendieron fuego. Se escucharon los gritos por todo el vecindario, aullidos que no parecían humanos. Duraron demasiado». Elena sintió que el mundo se inclinaba. «¿Las quemaron vivas?» «A todas. 9 mujeres. Y dicen que antes de morir, mientras el fuego las consumía, una de ellas, la más vieja, una tal Casilda, lanzó una maldición. Gritó que jamás abandonarían ese lugar, que su dolor se quedaría grabado en cada piedra, y que todo aquel que osara habitar esas paredes conocería su tormento. Durante años después de la masacre, nadie quiso acercarse al caserón. Quedó abandonado, con las marcas del fuego en el sótano y el olor persistente a carne quemada que ninguna lluvia podía lavar. Los que se aventuraban cerca reportaban luces extrañas en las ventanas, lamentos que el viento no podía explicar, figuras oscuras que se movían entre las ruinas.
Y ahora vosotros estáis ahí, concluyó Dolores, tomando la mano de Elena con fuerza. Por favor, marchaos. No esperéis a que sea demasiado tarde. Elena regresó al caserón con el peso de ese conocimiento aplastándole el alma. No le dijo nada a Miguel, no todavía, pero esa misma tarde, movida por una intuición terrible, bajó al sótano por primera vez. La escalera descendía a las entrañas de la casa, cada peldaño más frío que el anterior. El aire aquí era diferente, denso, viciado, con ese olor dulzón y enfermizo que había percibido desde el primer día, pero multiplicado hasta resultar nauseabundo. El sótano era una sala amplia de techo bajo, con paredes de piedra desnuda y suelo de tierra apisonada. La luz de su candil apenas penetraba la oscuridad absoluta que parecía tener textura propia. Fue al acercarse a la pared del fondo cuando lo vio, tallado profundamente en la madera de una viga antigua, medio oculto por décadas de mugre y telarañas. Un símbolo. No era una cruz ni ningún signo religioso que Elena reconociera. Era algo más antiguo, más primitivo. Un círculo atravesado por líneas radiantes, con inscripciones en los bordes que podrían haber sido letras o simplemente marcas de garras desesperadas. Extendió la mano, tocó el símbolo con la yema de los dedos. El frío que la atravesó no fue natural. Fue como si 1000 agujas de hielo se clavaran en su piel simultáneamente, recorriendo su brazo, su hombro, hasta alcanzar su corazón. Durante un instante, o fueron horas, vio manos atadas, bocas amordazadas, ojos muy abiertos reflejando el horror absoluto mientras las llamas trepaban por las paredes, piel que se ampollaba y estallaba, carne que se ennegrecía y se desprendía de los huesos, y entre el fuego, una voz que no era una sino muchas fundidas en un coro infernal de agonía y furia. Jamás nos iremos, jamás descansaremos. Esta casa es nuestra tumba y vuestro infierno. Elena retiró la mano de golpe, jadeando, con el corazón galopando en su pecho. Retrocedió tambaleándose, casi dejando caer el candil. Cuando logró subir las escaleras, con las piernas temblando y las lágrimas rodando por sus mejillas, supo con certeza absoluta que Dolores tenía razón. No deberían estar allí, pero ya era demasiado tarde, porque algo en ese sótano, algo antiguo y rabioso, había despertado completamente. Y tenía hambre. Miguel Ferrer era un hombre práctico. Había sobrevivido a la guerra, a la crisis económica, a la pérdida de su negocio. No creía en fantasmas ni maldiciones. Creía en el trabajo duro, en la razón, en que los problemas tenían soluciones concretas si uno se esforzaba lo suficiente. Pero incluso su escepticismo tenía límites. La casa había cambiado. O más bien, había revelado su verdadera naturaleza. Los sonidos nocturnos ya no eran aislados o explicables. Cada noche, sin falta, se escuchaban pasos recorriendo el segundo piso. Pasos múltiples, como de varias personas caminando en círculos, arrastres de muebles que no existían, y voces. Dios santo, las voces eran claramente femeninas, pero distorsionadas, como si hablaran desde el fondo de un pozo. A veces parecían reír, una risa áspera, desesperada. Otras veces lloraban con gemidos largos que se filtraban por las grietas de las paredes y parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Elena había dejado de dormir. Las ojeras violáceas marcaban su rostro y había perdido peso de forma alarmante. Andrés se negaba a separarse de sus padres, incluso durante el día, y cada ruido, cada crujido de madera, cada golpe de viento contra las ventanas, lo hacía saltar y buscar refugio entre las faldas de su madre. «Tenemos que irnos», suplicaba Elena cada noche. «Miguel, por favor, esto no es natural. La casa está maldita». «¿Irnos a dónde?», respondía él con frustración creciente. «¿Con qué dinero? Invertimos todo lo que teníamos en este lugar. Si nos vamos, perdemos todo». Pero hasta un hombre práctico tiene su punto de quiebre. Ocurrió una noche de noviembre, cuando el frío se había instalado definitivamente y las primeras nieves comenzaban a blanquear los tejados de Toledo. Miguel estaba solo en el salón. Elena había subido a acostar a Andrés,
cuando escuchó un sonido diferente. No venía del piso superior, venía de dentro de la pared, un lamento, bajo, continuo, como el gemido de alguien atrapado en un espacio imposiblemente pequeño. Se acercó a la pared este del salón, pegó el oído contra la piedra fría. El lamento se intensificó, y entonces, claramente, inconfundiblemente, escuchó palabras. «Sácanos, Seano, por favor, sácanos de aquí». El martillo estaba en sus manos antes de que pudiera pensar racionalmente. Comenzó a golpear la pared, donde la cal se había desprendido dejando ver los ladrillos antiguos. Golpeó y golpeó, con fuerza creciente, con una desesperación que no comprendía del todo, pero que lo consumía como fiebre. Los ladrillos cedieron, primero uno, luego otro. Detrás había un espacio hueco. «¿Miguel? ¿Qué estás haciendo?» Elena había bajado corriendo al escuchar los golpes. Él no respondió. Siguió golpeando hasta abrir un agujero lo suficientemente grande para meter el brazo. Introdujo el candil. Lo que vieron los dejó sin aliento. Era una cavidad en la pared, quizás un escondite construido deliberadamente o simplemente un defecto estructural sellado después. Pero lo que contenía era innegable. Huesos. Huesos humanos carbonizados, ennegrecidos por el fuego, amontonados sin orden ni ceremonia. Y entre los huesos, objetos, un peine de marfil roto, fragmentos de tela quemada, pequeñas muñecas de trapo medio consumidas por las llamas, anillos fundidos. «Dios misericordioso», susurró Elena llevándose la mano a la boca. Miguel sacó con cuidado uno de los cráneos. Era pequeño, delicado, el cráneo de una mujer. Tenía una grieta profunda en la frente, como si hubiera sido golpeada con algo contundente antes de ser quemada. «Las brujas», dijo Elena con voz hueca. «Los restos de las brujas que quemaron». Depositaron los huesos en el suelo del salón con reverencia instintiva, como si estuvieran manipulando explosivos. Había partes de al menos 4 o 5 personas diferentes. Fémures, costillas, falanges, fragmentos de pelvis. Todos mostraban las marcas inconfundibles del fuego intenso. Esa noche no durmieron. Se quedaron sentados en el salón, vigilando los restos, mientras Andrés dormitaba inquieto entre ellos. Y cuando llegó la medianoche, ocurrió. La temperatura cayó en picado. Su aliento se volvió visible en el aire, como si estuvieran en pleno invierno siberiano. Las velas se apagaron simultáneamente, dejándolos en una oscuridad absoluta. Entonces las escucharon. No eran voces distantes o filtradas por paredes. Estaban allí, en el salón con ellos. Voces de mujer, múltiples, superpuestas, hablando todas a la vez en un coro discordante de súplica y acusación. «¿Por qué nos desenterráis? ¿Qué queréis de nosotras?» No pudimos descansar. No nos dejaron descansar. Ardimos, ardimos, todavía ardimos. Miguel encendió fósforos con manos temblorosas, intentando reavivar las velas. La luz reveló algo que hizo que Elena gritara. Había huellas en el polvo del suelo. Huellas de pies descalzos, pequeños, delicados. Rodeaban los restos en círculos cada vez más cerrados. Y mientras miraban, petrificados de horror, las huellas seguían apareciendo, una tras otra, como si seres invisibles estuvieran danzando alrededor de sus propios huesos calcinados. Andrés despertó llorando, señalando hacia la escalera. «Mamá, las señoras están bajando. Vienen por nosotros». Elena tomó a su hijo en brazos y corrió hacia la puerta. Miguel la siguió, pero se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás. En la oscuridad del salón, donde las velas habían vuelto a apagarse, vio siluetas. Figuras femeninas, oscuras, deformes, con la piel colgando en jirones carbonizados y ojos que brillaban con un resplandor enfermizo. No se movían, solo observaban. Y en ese momento Miguel comprendió algo terrible. No era odio lo que emanaba de ellas. Era dolor, un dolor tan profundo, tan absoluto, que había trascendido la muerte y se había enquistado en ese lugar como un tumor maligno. Necesitaban ayuda, pero también necesitaban justicia. Y hasta que la obtuvieran,
Nadie estaría a salvo en esa casa. La carta llegó 3 días después de la noche de las apariciones. Miguel había contactado con todas las autoridades eclesiásticas que pudo encontrar en Toledo. Párrocos, obispos, incluso el monasterio franciscano en las afueras de la ciudad. Ninguno quiso ayudar. Algunos balbuceaban excusas sobre estar ocupados, otros simplemente cerraban la puerta en cuanto escuchaban la dirección del caserón. Fue el viejo sacristán de la catedral quien finalmente le dio una pista. «Buscad al padre Julián Montero», susurró con voz temblorosa. «Dicen que se dedica a asuntos que la iglesia prefiere no reconocer oficialmente. Si alguien puede ayudaros, es él». Julián Montero no era lo que Miguel esperaba. No era un sacerdote mayor con sotana polvorienta y crucifijo prominente. Era un hombre de 40 y tantos años, de aspecto más cercano a un profesor universitario que a un cazador de demonios. Gafas de montura redonda, cabello oscuro peinado hacia atrás, traje de 3 piezas impecable. Pero sus ojos, sus ojos, tenían esa cualidad que Miguel había visto en veteranos de guerra. Habían presenciado cosas que marcaban el alma. Llegó al caserón al anochecer, cargando un maletín de cuero gastado y un bastón que parecía demasiado ornamentado para ser puramente decorativo. «Señor Ferrer, señora», saludó con una leve inclinación. Su voz era culta, con acento madrileño suavizado. «He leído su carta. Permítanme ser franco. He investigado más de 100 casos de supuestas posesiones y apariciones en los últimos 15 años. En el 90% encontré explicaciones racionales. Pero ese 10%…» hizo una pausa significativa. «Ese 10% me ha enseñado que hay cosas entre el cielo y la tierra que nuestra razón se niega a aceptar». Elena lo condujo al salón donde aún conservaban los restos. Habían cubierto los huesos con una sábana limpia, pero la presencia de lo que yacía debajo era palpable. Montero se arrodilló junto a los restos con una reverencia que sorprendió a Miguel. Retiró la sábana lentamente y observó los huesos durante largos minutos en silencio. «Muerte violenta», murmuró finalmente. «Fuego intenso, pero no lo suficientemente prolongado para reducirlos a cenizas. Los encerraron en un espacio confinado». Calculó 10, quizás 12 minutos de agonía consciente antes de que el humo los asfixiara. Alzó la vista hacia ellos. ¿Saben quiénes eran? Miguel relató todo lo que Dolores les había contado. Montero escuchaba con atención, tomando notas en un cuaderno pequeño. 1925, repitió pensativamente. Los últimos coletazos de la caza de brujas en España. Oficialmente habían terminado siglos antes, pero en lugares remotos, cuando el miedo se apodera de las masas. Cerró el cuaderno con un chasquido seco. Necesito ver el lugar donde ocurrió. El sótano estaba peor que nunca. La temperatura allí era de congelación, pese a que afuera el clima era templado. El símbolo tallado en la viga parecía más profundo, más oscuro, como si hubiera crecido en las últimas noches. Montero lo examinó con una lupa, rozando las marcas con dedos enguantados. «Esto no es brujería», dijo con gravedad. «Es todo lo contrario. Es un símbolo de protección, de las tradiciones precristianas de la península. Estas mujeres probablemente lo tallaron como último acto desesperado, intentando invocar alguna fuerza ancestral que las salvara». «¿Funcionó?», preguntó Elena con voz temblorosa. «No las salvó de las llamas, pero las ancló aquí». Montero se volvió hacia ellos con expresión sombría. «Murieron con tal terror, con tal injusticia, que sus espíritus no pudieron o no quisieron trascender. Se aferraron a este lugar, al último refugio que conocieron antes de morir, y ese símbolo, cargado con su desesperación, los atrapó aquí como moscas en ámbar». «¿Cómo los liberamos?», urgió Miguel. «Primero debo entender completamente qué estamos enfrentando. Necesito pasar una noche aquí, solo». Elena quiso protestar, pero Miguel la detuvo. En los ojos de Montero había una determinación que no admitía debate. Esa noche, mientras la familia se alojaba en una posada del pueblo,
Julián Montero se quedó solo en el caserón con su maletín, un grabador de cera, y su fe inquebrantable en que incluso en la oscuridad más profunda había lugar para la compasión. Lo que grabó esa noche haría que hasta los investigadores más escépticos se plantearan sus convicciones. A las 2 de la madrugada, Montero estaba sentado en el salón, rodeado de velas dispuestas en círculo, con los restos de las brujas en el centro. Había comenzado un ritual de invocación pacífica, recitando oraciones en latín mezcladas con palabras en lenguas más antiguas que había aprendido en textos prohibidos. La respuesta fue inmediata. Las velas se agitaron pese a que no había corriente de aire. La temperatura cayó hasta que su aliento formaba nubes densas. Y entonces las vio. 9 figuras femeninas materializándose desde las sombras. No eran sólidas, pero tampoco eran completamente transparentes. Eran como proyecciones de humo denso, con forma vagamente humana, con detalles que se definían y difuminaban, rostros contraídos en muecas de dolor, manos retorcidas, cuerpos envueltos en harapos que aún humeaban con fuego espectral. Montero no retrocedió. Mantuvo la voz firme mientras hablaba. Os veo, os escucho. No vengo a juzgaros ni a expulsaros. Vengo a comprender. La figura más cercana, más alta que las demás, con restos de cabello largo que flotaba como algas en corriente, habló con una voz que era múltiples voces a la vez. Nos quemaron como animales, sin juicio, sin misericordia. Nuestros gritos no conmovieron a nadie. Lo sé, respondió Montero con suavidad, y fue una injusticia imperdonable. ¿Injusticia? La voz se elevó en un crescendo de furia. Nos arrancaron de nuestras vidas, nos torturaron. Ardimos sintiendo cada segundo mientras ellos rezaban para acelerar nuestra condenación. Las otras figuras se agitaron, acercándose. Montero sintió el aire pesado, opresivo, como si manos invisibles le apretaran el cuello. Pero continuó. Sé que el dolor es insoportable. Sé que la rabia os consume. Pero la familia que vive aquí ahora es inocente. El niño es inocente. Todos son culpables. Esta tierra está maldita con nuestra sangre. Nadie debe vivir aquí. Nadie debe olvidar lo que ocurrió. No lo olvidaremos, prometió Montero. Pero necesitáis descansar. Necesitáis paz. Una de las figuras más pequeñas, apenas el espectro de una joven, se adelantó. Su voz era más débil, más quebrada. No podemos irnos. Estamos atadas aquí. Nuestros huesos fueron profanados, arrojados a las paredes como escombros. Ni siquiera nos dieron sepultura. ¿Y si os damos esa sepultura?, preguntó Montero. ¿Si tratamos vuestros restos con la dignidad que merecisteis? Si vuestros nombres son recordados no como brujas, sino como las víctimas que fuisteis. El silencio que siguió fue denso, cargado. Las figuras se miraron entre sí con lo que podrían haber sido ojos. Finalmente, la figura alta habló de nuevo, esta vez con menos furia, más cansancio. Hay algo más. En el fondo del sótano, bajo las piedras. Allí está lo que nos ata más fuertemente, lo que no debe permanecer oculto. Montero comprendió. ¿Qué es? Nuestras posesiones, nuestros objetos personales, los que nos identificaban como nosotras mismas, fueron arrojados allí para que fuéramos olvidadas, pero mientras permanezcan ocultos, seguiremos atrapadas en este limbo de dolor. Os ayudaré, juró Montero. Os lo prometo. Las figuras comenzaron a desvanecerse como humo dispersándose, pero antes de desaparecer completamente, la voz de la joven volvió a escucharse, más clara que antes. El fuego nos mató. Solo el fuego puede liberarnos, pero debe ser fuego sagrado, fuego de liberación, no de destrucción. Cuando Miguel y Elena regresaron al amanecer, encontraron a Montero en el salón, pálido y exhausto, pero con determinación férrea en sus ojos. Sé qué debemos hacer, anunció, pero no será fácil, y necesitaremos ayuda. Les explicó todo. Debían excavar en el sótano, encontrar los objetos personales de las brujas, recuperar cada fragmento de hueso de la pared, y luego
realizar un ritual de cremación sagrada. No un fuego de destrucción como el que las mató, sino un fuego de purificación y liberación. Pero hay un problema, advirtió Montero. Durante el ritual, ellas se manifestarán completamente. Será su último acto en este plano antes de partir. Y si algo sale mal, si el ritual se interrumpe, ¿qué ocurrirá?, preguntó Miguel. Quedarán atrapadas permanentemente, y su dolor se convertirá en algo mucho más oscuro. Ya no serán víctimas buscando paz, se convertirán en algo diferente, algo que solo conoce la rabia. Elena miró a su esposo, luego a Montero. ¿Cuándo empezamos? La excavación comenzó esa misma tarde. Bajo las piedras del sótano, cavando con picos y palas que hacían eco en la cavidad subterránea, encontraron una caja de madera podrida. Dentro, envueltos en tela ennegrecida, un espejo roto, varias cartas atadas con cinta deshilachada, un rosario de cuentas de madera, broches de plata empañados, un libro de oraciones con las páginas quemadas en los bordes. Cada objeto emanaba una tristeza tangible. Eran las últimas posesiones terrenales de mujeres que habían sido borradas de la historia, reducidas a un susurro de miedo en las noches oscuras de Toledo. Montero manipuló cada pieza con reverencia, envolviéndolas cuidadosamente en lino limpio. Estas mujeres tenían vidas, familias, sueños, y todo les fue arrebatado por miedo e ignorancia. Esa noche prepararon el ritual. En el patio trasero del caserón, donde la maleza había crecido salvaje durante años, construyeron una pira. Usaron madera de olivo, sagrada en las antiguas tradiciones, mezclada con romero y lavanda. En el centro, colocaron una cruz de hierro que Montero había traído, no como símbolo de dominación religiosa, sino como punto de anclaje entre mundos. Los restos óseos fueron depositados con cuidado sobre la pira, junto con los objetos personales. Montero trazó un círculo de sal alrededor de la estructura completa, murmurando oraciones en latín y en lo que sonaba como euskera antiguo. «Cuando encienda el fuego», explicó a Miguel y Elena, «no importa lo que veáis u oigáis, no rompáis el círculo, no interfiráis, dejad que el ritual se complete». Andrés estaba con una vecina en el pueblo. Algunos sacrificios eran demasiado grandes incluso para el bien mayor. Cuando el sol se ocultó completamente tras las colinas de Toledo, Montero encendió la pira. Las llamas se alzaron con un rugido antinatural, más altas y más brillantes de lo que la cantidad de madera justificaba. Y con el fuego, llegaron ellas. Las 9 figuras se materializaron alrededor de la pira con una solidez que no habían mostrado antes. Esta vez, Elena y Miguel pudieron verlas completamente, y el horror de esa visión casi los hace huir. No eran las mujeres que habían sido en vida, eran los ecos retorcidos de su muerte. Piel carbonizada que se desprendía en jirones, huesos expuestos que brillaban a la luz del fuego, ojos blancos sin pupilas que lloraban lágrimas de ceniza. Sus bocas se abrían en gritos silenciosos, mostrando dientes ennegrecidos y lenguas hinchadas. Miguel sintió que sus piernas flaqueaban. Elena se aferró a su brazo, incapaz de apartar la mirada. Montero continuó con el ritual, su voz elevándose sobre el crepitar de las llamas. «Spiritus afflicti, audite vocem meam, vosci iniuste perierunt, vosci dolore ligati estis». Las figuras comenzaron a moverse, girando alrededor de la pira en una danza macabra. Sus movimientos eran espasmódicos, como si cada paso les causara dolor insoportable. Y con cada revolución, sus voces se alzaban en un coro discordante. «Ardimos otra vez. El fuego nos devora. Nos prometisteis paz y nos dais más tormento». «No», gritó Montero sobre el rugido creciente de las llamas. «Este fuego no es vuestra destrucción, es vuestra liberación. Dejad que consuma vuestro dolor, no vuestra esencia». Pero las figuras no parecían escuchar. Su danza se volvió más frenética. Una de ellas, la figura alta que parecía liderar a las demás, se volvió hacia Miguel y Elena con furia absoluta en sus ojos espectrales. «Vosotros vivís en nuestra tumba. Vosotros profanáis nuestro sufrimiento con vuestra presencia.
La figura se lanzó hacia ellos. Miguel instintivamente empujó a Elena detrás de él, preparándose para un impacto que no sabía cómo detener. La figura se detuvo justo en el borde del círculo de sal. Su mano extendida, hueso cubierto de carne quemada, tocó una barrera invisible y retrocedió como si hubiera sido electrocutada. Un aullido de frustración y dolor escapó de su garganta destrozada. «El círculo protege a los vivos», declaró Montero, su voz resonando con autoridad. «Pero solo puede protegerlos si vosotras elegís la liberación sobre la venganza. ¡Casilda!». La figura alta se volvió bruscamente hacia él. «Sí, conozco tu nombre», continuó Montero. «Casilda de los Remedios, curandera, partera. Salvaste 17 vidas el año antes de tu muerte. Ese es quien eres, no este monstruo de dolor que el miedo creó». La figura tembló. Por un momento su forma pareció flaquear, y Miguel pudo ver detrás del horror el fantasma de una mujer de mediana edad, con manos fuertes y ojos cansados pero amables. «Inés». Montero señaló a otra figura. «Tejedora, madre de 3 hijos. Beatriz, Dolores, Juana. Os conozco a todas. He leído vuestros nombres en los archivos enterrados. He encontrado vuestras historias». Una por una las nombró, y con cada nombre, las figuras parecían solidificarse, humanizarse ligeramente. El fuego de la pira ardía ahora con un resplandor dorado, casi celestial. «No merecisteis morir así», dijo Montero, su voz ahora suave, compasiva. «Merecisteis una vida larga, rodeadas de aquellos que os amaban. Merecisteis ser recordadas con gratitud, no con miedo. Y aunque no puedo devolveros esa vida, puedo daros lo que se os negó: reconocimiento, dignidad y paz». Sacó de su chaqueta un documento enrollado. Lo desplegó para que todos, vivos y muertos, pudieran verlo. Era una certificación oficial, sellada y firmada, que declaraba a las 9 mujeres víctimas de asesinato injusto, exoneradas de todas las acusaciones de brujería. «Conseguí esto del obispado», explicó. «No fue fácil, pero vuestros nombres están ahora limpios, oficialmente, para la historia». Las figuras se detuvieron. El silencio que cayó sobre el patio era absoluto, roto solo por el crepitar del fuego sagrado. Entonces, lentamente, la figura de Casilda extendió su mano hacia el documento. No podía tocarlo, era incorpórea, pero el gesto era claro. Y cuando habló, su voz ya no contenía rabia, solo un cansancio profundo y antiguo. 7 años, 7 años atrapadas en este infierno de memoria, reviviendo nuestra muerte cada noche, sintiendo el fuego, los golpes, el terror. «Ya no más», prometió Montero. «Dejad que este fuego os lleve. No es el fuego que os mató, es el fuego que os liberará». Una de las figuras más jóvenes, Inés, si Miguel recordaba correctamente, se acercó tímidamente a la pira. Extendió sus manos espectrales hacia las llamas. Cuando las tocó, algo extraordinario ocurrió. Su forma comenzó a cambiar. La carne quemada se desprendió como una cáscara, revelando debajo un cuerpo translúcido pero completo, joven, hermoso, sin marcas de tormento. «¡Funciona!», jadeó Elena. Una por una, las otras figuras se acercaron al fuego, y una por una, fueron transformadas. El dolor se desprendía de ellas como piel muerta, revelando las mujeres que habían sido. Una partera de manos fuertes, una tejedora con ojos brillantes, una herborista con sonrisa serena. Casilda fue la última. Se detuvo frente a la pira, mirando las llamas durante largo tiempo. Luego se volvió hacia Miguel y Elena. «Cuidasteis de nuestros huesos cuando los encontrasteis», dijo su voz, ahora clara como cristal. «No los profanasteis, no los arrojasteis. Eso significa algo». «Erais personas», respondió Elena con lágrimas rodando por sus mejillas. «Merecíais respeto». Casilda asintió lentamente. «Perdonamos vuestra intrusión. No sabíais. Nadie os advirtió realmente». Miró a Montero. «Gracias, padre, por recordar nuestros nombres,
por devolvernos nuestra humanidad. Entonces, se volvió hacia el fuego, y sin dudarlo, se sumergió en las llamas. La transformación fue instantánea y gloriosa. La figura carbonizada se deshizo, y en su lugar surgió una mujer de unos 40 años, con cabello oscuro recogido en una trenza, rostro sereno, ojos llenos de una paz profunda. Las 9 mujeres, ahora restauradas a sus formas verdaderas, se reunieron en el centro de la pira. El fuego las rodeaba pero no las tocaba. Se tomaron de las manos, formando un círculo, y comenzaron a elevarse. Miguel y Elena las observaron sin palabras, mientras los espíritus ascendían hacia el cielo nocturno de Toledo. Se disolvieron gradualmente en la luz de las estrellas, hasta que solo quedaron 9 puntos brillantes que parpadearon una última vez antes de desaparecer. El fuego de la pira se extinguió instantáneamente, dejando solo cenizas blancas y el olor a lavanda y romero. Montero se desplomó, exhausto, apoyándose en su bastón. «Se acabó», murmuró. «Finalmente están en paz». Elena corrió hacia él, ayudándolo a mantenerse erguido. «¿Estás seguro? ¿Realmente se han ido?» «Sí». Montero sonrió débilmente. «Ya no hay dolor aquí, solo memoria, y eso, con el tiempo, también sanará». Pero Miguel miraba la casa, sus ventanas oscuras, sus muros de piedra que ahora parecían vacíos, simplemente vacíos. «No podemos quedarnos», dijo suavemente. «Aunque se hayan ido, no después de todo esto». Elena asintió. «Lo sé». 3 días después, la familia Ferrer abandonó el caserón para siempre. Dejaron las puertas abiertas, las ventanas sin cerrar. Montero había sugerido que el lugar necesitaba respirar, purgar los últimos vestigios de tanta tristeza acumulada. Antes de partir, Miguel enterró las cenizas de la pira en el jardín trasero, bajo un olivo joven que había encontrado creciendo salvaje. Colocó una simple piedra con 9 pequeñas cruces talladas. No era un monumento grandioso, pero era reconocimiento, era memoria. Montero los acompañó hasta la estación de tren. Les había conseguido contactos en Barcelona, donde Miguel podría encontrar trabajo en una imprenta. «¿Qué pasará con la casa?», preguntó Andrés, el niño que durante semanas no había querido hablar y ahora parecía más ligero, como si también hubiera sido liberado. «Permanecerá vacía», respondió Montero. «Como debe ser. Es tierra sagrada ahora. No por lo que allí ocurrió, sino por cómo terminó. Algunas historias necesitan un final apropiado antes de poder ser olvidadas». En el tren, mientras Toledo se alejaba entre las colinas doradas de Castilla, Elena tomó la mano de Miguel. «¿Crees que hicimos lo correcto?» «Sí», respondió él sin dudar. «Por primera vez en mucho tiempo, sí». Andrés se durmió con la cabeza apoyada en el regazo de su madre, sin pesadillas por primera vez en meses. Han pasado décadas desde aquella noche de fuego y liberación. El caserón sigue en pie en las afueras de Toledo, visible desde ciertos callejones del casco antiguo si uno sabe dónde mirar. Nadie lo ha habitado desde 1932. Las autoridades municipales intentaron demolerlo una vez, en los años 50, pero los trabajadores se negaron a continuar después del primer día. Dijeron que sentían una presencia, pero no amenazante, solo triste, como si el lugar mismo estuviera de luto. Los estudiantes de historia de la Universidad de Toledo lo visitan ocasionalmente. Algunos profesores lo señalan como ejemplo de las injusticias cometidas durante las últimas cazas de brujas en España. En 1985, el ayuntamiento colocó una pequeña placa en el muro exterior, en memoria de las 9 mujeres ejecutadas injustamente en este lugar, 1925. Que sus nombres no sean olvidados. Los lugareños más viejos aún cuentan historias. Dicen que en ciertas noches de otoño, cuando el viento baja desde las colinas y hace susurrar las hojas del olivo que crece en el jardín trasero, se pueden escuchar voces. No son gritos de terror ni lamentos de dolor. Son voces de mujeres conversando suavemente, como si compartieran secretos junto al fuego. A veces, incluso risas. Y en las madrugadas de noviembre, cuando la niebla se enrosca entre las calles estrechas de Toledo,
Algunos juran haber visto luces en las ventanas del caserón abandonado. No luces de fuego destructor, sino un resplandor cálido, acogedor. Como si alguien hubiera encendido velas para ahuyentar la oscuridad. Los escépticos dicen que son reflejos de las farolas, trucos de la luz matutina. Pero los que conocen la historia, la verdadera historia, no la leyenda distorsionada, saben mejor. No son las brujas las que aúllan en la noche pidiendo justicia. Esa batalla terminó hace mucho tiempo, con fuego sagrado y nombres finalmente recordados. Lo que se escucha ahora es solo el eco de lo que pudieron haber sido. Mujeres viviendo, amando, riendo. El fantasma no de lo que fueron en muerte, sino de la vida que les fue arrebatada. Y quizás, en algún rincón entre el mundo de los vivos y el más allá, 9 mujeres finalmente descansan en paz. Sus nombres preservados, su humanidad restaurada, su historia, al fin, contada. Casilda, Inés, Beatriz, Dolores, Juana, María, Teresa, Rosa, Catalina, que no sean olvidadas.